Cristian, bienvenido a los micrófonos del magazine. Un placer estar con todos ustedes y los oyentes que nos escuchan en este momento. Bueno, Cristian, hablemos de migrar. ¿Migrar o no migrar a los Estados Finalmente, el objetivo de nosotros desde la Red Cervicoles, que es una organización sin ánimo de lucro, es proveer todas las herramientas pedagógicas para que nuestros hermanos colombianos puedan emigrar en forma ordenada y responsable. Cervicoles ha sido pionero en este tema pedagógico. Hemos hecho varios foros en el país, tanto aquí en Bogotá como en la ciudad de Cali, tocando ese tema tan importante, decirle a la gente cuáles son los pros y los contras de emigrar en forma irregular, pero también qué pasa cuando emigramos en forma regular con visa, la forma correcta de utilizar una visa de turismo, que la visa de turismo es un privilegio, más no es, como diríamos en inglés, un given, un derecho, y que finalmente cuando viajamos a los Estados Unidos con una visa de turista, quienes abusan de este documento, finalmente, tarde que temprano, la embajada les cancela la visa. Y es un tema que se ha venido presentando mucho porque finalmente el cúmulo de ciudadanos que están pidiendo visas ha aumentado en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, y finalmente lo que estamos buscando es que la gente entienda que sea con visa de turista o de forma irregular, hay unas cosas que hay que tener en cuenta antes de emigrar a los Estados Unidos, entre esas, fundamentalmente, el idioma, la cultura, a qué estado voy a llegar, si cuento con el respaldo de un familiar, de un amigo cercano, porque pasa también que la gente emigra, llega a territorio norteamericano, el amigo le promete o la amiga vente, que acá hay trabajo, acá hay soluciones, y resulta que cuando la persona llega ya no tiene ni siquiera dónde quedarse o lo dejan quedarse una semana y posteriormente lo expulsan y la persona tiene que buscar refugio y muchas veces no encuentra dónde vivir porque no tiene ni siquiera un permiso de trabajo. Entonces, creo que la condición de migrar implica una tarea previa que es muy importante que la gente lo sepa y desde Servicoles hemos venido haciendo eso. Y creo que todo este tema es a raíz del drama que vemos que sufren nuestros colombianos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, porque desconocen cómo funciona Estados Unidos en temas legales, en temas de los diferentes estados, y lo que queremos es no decir a la gente que no emigre, sino decir a la gente que lo haga en forma ordenada y responsable, y por eso, por una iniciativa que hemos venido adelantando con Servicolex y la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, la congresista por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Buscán, y el diputado de la Asamblea del Valle, Carlos Hurtado Vela, del Partido Liberal, es que buscamos hacer una audiencia pública que vamos a hacer el próximo 8 de septiembre en Cali, a las 8 de la mañana, para hablar sobre migración y remesas como eje de desarrollo. Porque hay una ironía, la gente se va del país por falta de oportunidades, pero los políticos que están aquí en Colombia, cuando se habla de estos temas, creen que uno está hablando en chino, no entienden qué es una remesa, no entienden qué es lo que hace un ciudadano colombiano que muchas veces trabaja 3 trabajos para poder pagarle a la universidad o pagar el proyecto de desarrollo y construcción de una empresa reconocida aquí en Colombia, que hay muchas. Entonces, lo que nosotros queremos es finalmente que los colombianos en el exterior estén en la agenda nacional y esa audiencia pública que vamos a hacer el 8 de septiembre busca precisamente que esos congresistas de esa región del Valle del Cauca cuando la congresista por los colombianos en el exterior hable de colombianos en el exterior, la escuchen, le presten atención para que proyectos de ley que beneficien a la comunidad colombiana en el exterior finalmente sean pasados en el Congreso y que no se le mire no solamente a la actual congresista, sino a todos los que han venido antes de ella como marcianos, hablando de un tema que la gente no entiende, pero la ironía es, si ustedes se fijan, es que esos congresistas que se niegan a apoyar iniciativas en favor de los colombianos en el exterior son representantes de departamentos que se benefician enormemente de esas remesas que generan desarrollo en esas regiones. Entonces la ironía está en que de una u otra manera se envían más de 7.000 millones de dólares al año al país, sin embargo esa representación no se ve reflejada en el Congreso ni en el Ejecutivo con iniciativas que realmente apoyen a nuestra diáspora colombiana y eso es lo que hace Servicolex fundamentalmente. Unidos? Y precisamente para hablar de esta parte, ¿cuál es la situación actual de los colombianos? Explícitamente los colombianos como... ¿Y de qué ciudades o Ujú. departamentos se van más? O sea, Bueno, si hemos no vuelven y tenido, se van. claro, pero mire que hemos tenido un ingreso de ciudadanos de manera irregular de casi 8 millones. De esos 8 millones, la estadística nos habla que alrededor de un poco menos de 500.000 son colombianos, de 300 y algo, 400.000 colombianos que han entrado en forma irregular. Y estos se han acentuado en diferentes estados, sobre todo en estados donde están la mayor cantidad de colombianos, como es el estado de la Florida, el estado de Nueva York, por ejemplo. Pero el tema está puntual, que al menos en el estado de la Florida, la reciente ley del gobernador Ron DeSantis, que finalmente se vio como una ley antimigrante, pero finalmente es una ley que es una respuesta ante la ineficiencia del gobierno federal de atender estos temas migratorios. Y muchos colombianos tuvieron que salir prácticamente huyendo de este estado porque no habían las condiciones para poder trabajar, porque ya no los pueden contratar en forma irregular.
Entonces, la condición de los colombianos en forma irregular no es buena, porque ya se exige permiso de trabajo, se exige una documentación para que se alquile un apartamento. El problema está en que desafortunadamente en años anteriores sí se alquilaba sin tener un permiso de trabajo un apartamento, pero lamentablemente mucha gente dejó colgado al dueño del inmueble con alquileres vencidos que nunca se pagaron. Entonces, por eso se han tomado medidas para que cuando se alquile un apartamento se necesita saber que la persona o esté respaldada con un permiso de trabajo o que haya una persona que firme ese apartamento, y eso es una complicación, sobre todo para una persona que llega a Estados Unidos y no tiene familiares que lo apoyen en ese sentido y son sometidos a abusos también por muchas personas. Una pregunta como ya para finalizando, y es, claro, obviamente el consejo es no se vayan de forma ilegal, pero una persona que quiere hacerlo de la forma legal, ¿cuánto tiempo puede llegar a tramitarse o durar ¿Y es su posible? proceso de tramitación para poder seguir por la vía legal? Porque muchas personas lo hacen por la vía ilegal, es por la inmediatez. Entonces, si una persona quiere aplicar a hacerlo por la vía legal, ¿cuánto puede llegar a demorarse su proceso? El proceso depende de qué tipo de visa vaya a pedir. Si es una visa de turismo, si es una visa de inversionista, si es una visa de talento o talento extraordinario, sobre todo en el caso de Estados Unidos. También hay países como España, en la Unión Europea, que ofrecen visas muy específicas donde las personas pueden irse a estudiar y también trabajar. Entonces, el tema aquí me parece que la inmediatez me parece que es un llamado de la responsabilidad en el sentido de que yo puedo tener una inmediatez de irme, pero yo tengo que pensar que si me voy y llego y no tomo la tarea de hacer el análisis previo, pueda que me devuelva, porque me van a deportar muy seguramente, y cuando llegue aquí voy a llegar peor de lo que me fui. Entonces la importancia de eso es que la gente haga la tarea previa, que mire qué países, porque el único país no es Estados Unidos, y que podamos construir una comunidad colombiana en el exterior que esté en condición regular, que sea fuerte y que permita que esa comunidad colombiana tenga voz en esos diferentes enclaves de colombianos en diferentes países, porque nos hace falta ser mucho más fuertes, y esa parte viene a través de la pedagogía que ha venido haciendo Servicolex en el país. Cristian, muchísimas gracias por haber hecho parte de los micrófonos del magazine. A ustedes por la invitación, muchas gracias.